en la protección de la información. No podemos descuidar esto tan importante porque es que resulta que los trabajadores al llevarse los computadores se llevan toda la información de la empresa. Entonces, tenemos que atender rápidamente la confidencialidad de esta información. Podemos tener datos sensibles, situaciones que pueden llegar a afectar los intereses de la empresa o los intereses de otras empresas. Por tanto, tenemos ya que ir buscando formalizar este trabajo en casa para llevarlo al teletrabajo. En la verificación de la ARL de los requisitos mínimos para poder atender el trabajo desde su casa, apoyo total e incondicional en la capacitación y el acompañamiento tecnológico y en todas las normas de ciberseguridad. Por supuesto, aquí no basta con que yo sea muy comprometido y me siente a trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Yo necesito recibir capacitación por parte de la empresa, conocer cuáles son los riesgos a los cuales estoy expuesto desde el punto de vista de mi seguridad, de mi salud. Yo tengo igualmente que conocer que debo hacer pausas activas, que ya no es lo mismo estar en una empresa donde puedo tener un relacionamiento con mis compañeros, puedo atender personalmente unas reuniones con el resto de colaboradores, puedo tomar un taxi, tomar un bus, ir a una reunión de trabajo, vestirme adecuadamente para la oficina. Pues bien, el trabajo en casa representa un reto y un reto posible de acceder. Las normas, o no las normas, sino la recomendación importantísima es sobre todo las reglas de ciberseguridad. Resulta que no conocemos cómo están los sistemas que se están portando en las diferentes casas, cuáles son los temas de seguridad que tenemos. Por tanto, es importante que la empresa desde ya comience a trabajar en eso. Igualmente, y no menos importante, la figura del trabajo en casa no nos ha demandado el reconocimiento de auxilios o de beneficios para el trabajador por estar utilizando su red de Wi-Fi, su luz, sus propios implementos dentro de la casa, como si lo exige el teletrabajo. Por tanto, es necesario e importante trabajar en esas herramientas para trabajar. Asimismo, hay que trabajar en los controles y seguimientos a las metas e indicadores de gestión para el trabajador, su revisión diaria o periódica. Analizar con la ARL la posibilidad, si hay lugar, a un cambio de centro de trabajo. Yo los quiero invitar a que ustedes visiten la página www.teletrabajo.gov.co. Allá ustedes van a encontrar todo el acompañamiento técnico para la implementación del teletrabajo. Van a encontrar infografías y artículos de interés para poder adecuar esta nueva figura de una manera seria, de una manera responsable y de una manera que resulte altamente productiva. De acuerdo con el informe del teletrabajo, del Ministerio de la Tecnología, en julio del 2018 ya nosotros teníamos 12.912 empresas con teletrabajo, de las cuales 64.000 eran empresas de Bogotá, para un total de 122.200 trabajadores. Como les digo, estoy hablando de julio del 2018. Si bien 122.000 personas frente pues a un volumen de 24 millones de trabajadores, pues viene a resultar muy poco, sí duplicó o quizás triplicó las expectativas que tenía el Ministerio de las Telecomunicaciones al momento en que decidió implementar la figura del teletrabajo. Las ventajas que se han visto pues han sido múltiples en estos estudios, como puede ser los beneficios en la reducción de los costos fijos. Se ha podido demostrar el aumento de la productividad para las empresas, mejora la calidad de vida para los trabajadores y pues en el momento en que nos podíamos movilizar, pues obviamente mejoraba la movilidad de los trabajadores. Hay una situación de inclusión social que bien vale la pena revisar y una reducción de los índices de contaminación que hacen que esta figura del teletrabajo realmente sea importante para las empresas. Recordemos, nuestra vida ya no será igual que la de antes y, por supuesto, el experimento de trabajo en casa debemos aprovecharlo para migrar hacia esa figura del teletrabajo con todas las formalidades exigidas en nuestra ley laboral. Por tanto, vemos que la situación o la modalidad de teletrabajo pues es una figura absolutamente válida en épocas de coronavirus e incluso después de el mismo.
En segundo lugar, ¿qué tenemos? Las vacaciones. Pues las vacaciones, si bien así lo recomendó el Ministerio de Trabajo, pues es una alternativa que bien vale la pena entrar a revisar. ¿Qué se nos dijo? Vacaciones disfrutadas, anticipadas o colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacaciones disfrutadas, aquellas personas que al momento de entrar a disfrutarlas, pues ya las tenían causadas, entonces pues resultaba muy sencillo su notificación, pero el ministerio también nos permitió que esas personas que no tenían causadas las vacaciones pudieran anticiparlas de periodos futuros. Es una solución muy valiosa para superar el aislamiento de aquellos trabajadores que no podían trabajar en su casa y que su actividad no se encontraba exceptuada por la ley. La opción de ordenar las vacaciones causadas, colectivas o anticipadas por parte del empleador, pues se permitió que se hicieran con un solo día de anticipación, porque ustedes recordarán que el Código Sustantivo del Trabajo exige mínimo 15 días para el disfrute de las vacaciones. Pues bien, esta circular de manera muy rápida, pues dijo no, con un día de anticipación permitió dar ligereza a ese proceso frente a esa necesidad de dar soluciones prontas y efectivas. No obstante, pues la recomendación es que hoy debemos analizar de manera individual y por parte de cada uno de ustedes, empresas, si al disfrutar las vacaciones causadas o haber anticipado ya un periodo, será racional o será equilibrado adelantar otro periodo más, seguramente el que se causará durante el 2021 al 2022. Para el efecto debemos prever que el descanso anticipado no nos asegurará la productividad, ni el descanso después de un año de servicios, y por tanto, un trabajador que haya consumido 2 periodos de vacaciones de manera anticipada estará seguramente fatigado después de 2 años de trabajo intenso. Ni la ley laboral ni el Ministerio de Trabajo impusieron límites frente a esta opción. Pero nuestra recomendación es que como empresarios debemos revisar las ventajas de esta operación. Valga la pena señalar que resulta importante que las partes, en el momento en que se ordene el anticipo de las vacaciones, se hagan un documento escrito y suscrito por las partes. Entendemos las dificultades que se pueden presentar, seguramente trabajadores que no tienen correo electrónico o trabajadores que no tienen impresora, pero debemos buscar el mecanismo para que esto sea efectivo y para que a futuro nos quede la prueba de que el trabajador lo firmó. ¿Cómo? Si es a través de un WhatsApp, pues que el trabajador dé su aceptación a ese documento y manifieste que esté pues completamente de acuerdo con él mismo. ¿Por qué será importante igualmente este documento que estamos recomendando cuando se anticipan las vacaciones? Porque requerimos que el trabajador autorice al empleador el descuento por el mayor número de vacaciones concedidas en el evento en que se verifique la terminación del contrato de trabajo por cualquier causa de manera posterior. Entonces, imaginémonos un trabajador que lleva 6 meses trabajando, no tiene derecho al disfrute, se las anticipamos en este momento los 15 días hábiles. Y bien, en el mes de julio, él renuncia. Seguramente a julio tendrá causado solamente 7, 8, qué sé yo, 9 días de vacaciones, pues el resto para llegar a los 15, es decir, 6, 7, 8 días de diferencia, pues el empleador no se los podrá descontar de su liquidación final del contrato. Entonces, si contamos con esa carta de autorización expresa, suscrita por el trabajador, pues nos permitirá que en el momento de la liquidación final del contrato hagamos ese descuento de los días que fueron reconocidos en exceso como consecuencia de la situación por la cual estamos aquí atravesando. Entonces, el hecho de ordenarle las vacaciones causadas, anticipadas o colectivas a los trabajadores ha resultado ser una medida muy importante, pero seguramente importante hasta el 13 de abril, porque a partir del 14, pues muy seguramente la mayoría de las empresas ya no tendremos más vacaciones disfrutadas pendientes por disfrutar y haremos el análisis si vale la pena o no entregar estas vacaciones anticipadas para otro periodo más, como lo acabo de explicar. En este momento es importante la creatividad y pues algo que se nos ha ocurrido, que aunque no es mucho, pero pues nos puede ayudar a poder atender esta contingencia laboral y estos pasivos, es poder echar mano
al día de familia. Ustedes recordarán que la ley nos exige dar un día de descanso remunerado por cada semestre a cada trabajador. La idea de la ley de familia es que la empresa pudiera organizar un evento donde todos los trabajadores puedan disfrutar de un día en familia, bien sea en las cajas de compensación, en un parque, en un club. Pero frente a esa dificultad, pues la ley también previó la posibilidad de que se le entregara un día de descanso remunerado. Repito, es un día de descanso remunerado por semestre. Nosotros consideramos que para atender esta situación de crisis podemos igualmente apelar a esos 2 días de descanso remunerado denominados Día de la Familia, para que el trabajador pueda entrar y disfrutarlos y la empresa pues saldar un poco esa carga que tiene pendiente. Muy bien. Tercer lugar, la flexibilización de las jornadas laborales. Si bien no se trata de una modalidad de trabajo, también lo es que la flexibilización lo que nos permite es atender esa instrucción del gobierno nacional para evitar conglomeraciones de personas en el servicio público, en las calles, en los lugares de trabajo, a quienes por la naturaleza de su oficio deben seguir trabajando en las instalaciones de la empresa. Por tanto, establecer 3 o 4 turnos de trabajo para el desempeño de funciones permitidas o exceptuadas por el gobierno dentro del aislamiento obligatorio contribuirá con la disminución del riesgo de contagio y permitirá a esos trabajadores que tengan mayores facilidades para atender su vida personal y su vida familiar. Repito, no es una alternativa laboral, es un llamado que tenemos que cumplir las empresas que podemos en este momento trabajar por estar exceptuadas dentro del aislamiento obligatorio y que permite buscar diferentes turnos, 3 o 4, para que los trabajadores puedan cumplir su labor y teniendo la precaución de evitar este contagio con el virus. En cuarto lugar, ¿qué encontramos? Disminución de jornadas laborales y, por supuesto, la consecuente disminución del salario. Este constituye y seguirá constituyendo una alternativa viable para seguir atendiendo la prórroga del aislamiento. Al disminuir el trabajo en un número importante de empresas, pues seguramente disminuirá el volumen del trabajo del trabajador. Por tanto, de común acuerdo, las partes pueden suscribir un documento para evidenciar tanto la disminución de la jornada como la disminución del salario. Esta podrá incluso suscribirse con los trabajadores que devengan un salario mínimo, mínimo legal o un mínimo integral. Hay una, digamos, como en el corrillo hay un tema que no se ajusta perfectamente a la ley, es que nadie puede devengar menos del salario mínimo legal mensual vigente. Eso es cierto, pero faltaría terminar si el trabajador labora la semana completa, la jornada laboral completa de las 48 horas. Por tanto, es viable desde el punto de vista legal que un trabajador, por ejemplo, trabaje medio tiempo, un mensajero, medio tiempo, 4 horas diarias, 6 días a la semana, pues tiene derecho a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente. Este es válido en la medida en que sea proporcional a la jornada laboral. Lo mismo ocurre con el salario mínimo legal integral. Aquellas personas que ganan el mínimo, que son 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo así como 11.500.000 pesos, pues se puede igualmente acordar la reducción de su jornada laboral e iría acompañada de una disminución de su salario. Claro, el interrogante es, pero este salario estará por debajo de los 13 salarios mínimos. Entonces, pues no sería el mínimo legal integral. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia, nos permitió que el salario mínimo legal integral igual a 13 salarios mínimos puede ser inferior a esta cuantía siempre y cuando la jornada sea inferior. De manera tal que perfectamente lo podemos hacer. Obviamente, documento, común acuerdo, buscar la manera para que las partes lo puedan suscribir, buscar la manera para poderlo lograr a través de la tecnología, a través de la firma digital o como les explicaba, así sea a través de la aceptación en un WhatsApp. Es importante señalar acá que de pronto frente a la disminución del salario mínimo legal integral,
pues vamos a tener dificultad frente a la seguridad social, porque cuando realizamos el aporte a la seguridad social, este nos va a exigir que sea 13. Pues bien, si nosotros insistimos con el operador, vamos a poder llegar a la cotización efectiva del mínimo integral por debajo, conforme al ejemplo que les acabo de mencionar. Pasa lo contrario con el salario mínimo legal. Si bien yo puedo reducir su jornada y reducir el salario mínimo legal, no podré cotizar al Sistema General de Seguridad Social, Salud, Pensiones, Riesgos Laborales sobre un salario inferior al mínimo. Debo llevarlo necesariamente al salario mínimo. Entonces, lo que vemos es que esta disminución de la jornada con la consecuente disminución del salario, pues realmente ha sido una medida bien importante que hemos visto que varias empresas así las han adoptado. De otra manera no. Otra de las alternativas encontramos la disminución del salario y la disminución de los beneficios extralegales. La ley laboral, recuerden ustedes, no permite la disminución unilateral del salario, pero no se opone a que ésta sea de común acuerdo. Recordemos igualmente que el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo nos permite revisar las condiciones contractuales y en estos momentos de crisis representa una herramienta muy valiosa para aquellas empresas que financieramente están en aprietos, pero que no quieren ir a la suspensión ni a la terminación de los contratos de trabajo de sus trabajadores, toda vez que su deseo es mantener la fuerza laboral y los contratos de trabajo. Son empresas que saben que se trata de un tema temporal y valoran los procesos de selección, admiran al personal que trabaja en este momento para la compañía. Por tanto, este empleador podría ofrecerle al trabajador y ellos aceptar una disminución de su salario de común acuerdo, por un 10%, por un 20%, por un 30% del salario del trabajador. El límite está en el salario mínimo legal mensual y en el salario mínimo legal integral. Ahí sí, cuando disminuimos solamente el salario, los límites tenemos que respetarlos, porque no va acompañada de la disminución de la jornada. Recomendamos entonces que de manera netamente y del tiempo por los empleadores tenemos licencias no remuneradas o licencias remuneradas. Conocen el servicio de trabajo o citas de cuentas. Hay una idea más importante, es cuando hablamos de la disminución de la subvención de los auxilios extras. Es una parte muy importante que tienen beneficios extralegales, beneficios para los trabajadores, un auxilio extralegal de pensión, un auxilio legal de medicina pagada, un auxilio de legalización, de educación. Entonces, pueden suspender temporalmente, incluso pueden modificarlos, disminuir, eliminarlos. Es importante se revisa para importa mucho la versión del texto donde el auxilio o el ejemplo de la remuneración del trabajo, parte de la remuneración del trabajador, pues es necesario que a través de un común acuerdo se pueda disminuir, se pueda eliminar, se pueda suspender ese beneficio. Pero si se trata de beneficios extralegales que reconoce la empresa, no de manera contractual, sino simplemente de manera extracontractual, extralegal, a través de un plan de beneficios, perfectamente el empleador podrá revisarlos, eliminarlos, suprimirlos, disminuirlos. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que aquí no hay una generalidad. Ustedes deben ir a su propia empresa y mirar cómo es que están pagando en este momento esos beneficios, porque, repito, no es igual dentro de todas las empresas. Muy bien, habiendo hecho ese paréntesis y ese olvido, nos vamos hacia otra alternativa laboral, las licencias no remuneradas o parcialmente remuneradas. Recordemos que estas deben ser a solicitud del trabajador o suscritas de común acuerdo entre las partes. A ver, el Ministerio de Trabajo hace un llamado de atención a todos los empleadores a decir que no podemos constreñir, que no podemos obligar. O sea, eso es claro para las empresas. Ni hoy, ni nunca nosotros podemos constreñir a los trabajadores a que hagan o dejen de hacer. Por supuesto, esto se trata de una solicitud libre y espontánea del trabajador o de un acuerdo que las partes hayan firmado. Por eso se hace necesario que las partes suscriban un documento donde conste claramente la suspensión del contrato de trabajo, la licencia no remunerada. Finalizada esta primera etapa de aislamiento y habiendo ya disfrutado de las vacaciones, pues constituye una herramienta para el empleador acordar la suspensión temporal del contrato durante los días de prórroga.
Recordemos que durante estos días el trabajador no recibirá el salario. Estos días se podrán descontar de la liquidación de cesantías y vacaciones y no habrá aportes a los riesgos laborales ni parafiscales. Sin embargo, el empleador seguirá causando la prima de servicio, por supuesto, porque eso no la suspende. El artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo no autorizó la suspensión, y seguirá atendiendo el pago de la seguridad social en materia de salud y en materia de pensiones. Hay que tener en cuenta que hay una serie de situaciones que es importante revisarlas en el momento en que estemos haciendo las aportaciones a la seguridad social, porque tenemos una norma expresa que nos permite realizar el aporte del 8.5 a cargo del empleador y que el trabajador no lo haga, y en materia de pensiones pues no tenemos ninguna norma que nos permita ver si pagamos el 16 o el 12. Por recomendación, pues el empleador debería pagar el 16% y más adelante hablar con el trabajador cómo autoriza ese descuento del 4%. O en el mismo documento de la licencia temporal de la suspensión del contrato, pues se conviene cómo se va a pagar ese 4% futuro. Entonces es importante en la seguridad social tener en cuenta esas novedades que nos van a impactar los aportes del mes siguiente. El hecho de no recibir el salario para el trabajador, pues complicará su situación de subsistencia, tanto de él como de su familia. Por tanto, nosotros recomendamos que con el fin de mantener un mínimo, la empresa le reconozca, así sea un auxilio, que lo hemos denominado un auxilio de aislamiento o un auxilio de alimentación, que no sea salarial para ningún efecto laboral, para que el trabajador pueda atender el mínimo del mínimo de sus necesidades. Es que entendamos que la suspensión del contrato de trabajo trae consigo el no pago del salario. Es decir, que el trabajador no va a poder comprar ni atender lo básico y lo mínimo que hay en esa familia. Entonces, empresas que somos absolutamente responsables de esta situación, pues si ya tenemos que llegar al extremo de suspender los contratos de trabajo de común acuerdo del trabajador, podamos hacer el esfuerzo financiero, el esfuerzo económico de reconocer un auxilio extralegal para que él pueda atender el mínimo de sus necesidades. En Avianca logró con sus 14,000 trabajadores, por ejemplo, la suspensión de los contratos de trabajo de común acuerdo. Y es un tema que lo vemos frecuentemente y mucho más ahora que nos enfrentamos a la prórroga del aislamiento obligatorio. Frente a la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o por caso fortuito, caramba, esto es un tema que hay que profundizar realmente al interior de cada una de las empresas. Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 53, en el numeral primero, pues dice que el contrato de trabajo se puede suspender por fuerza mayor, por caso fortuito. Claramente lo establece, pero cada empresa debe analizar jurídicamente si esta causal se configura o no, ya que no en todos los eventos, y conforme lo establece nuestra jurisprudencia, solo aplica para determinados casos. Si la empresa concluye que la suspensión es el único camino para superar la crisis por razones de fuerza mayor, deberá entonces notificar esta decisión tanto al trabajador como al Ministerio de Trabajo. Tengan en cuenta que no se trata de un permiso ante el ministerio, se trata de una notificación al ministerio. Es importante comentar, ya que estamos en un congreso de talento humano, pues que hemos conocido, o por lo menos de mi parte, he conocido 2 sentencias importantes emanadas del Juzgado 13 Civil Municipal de Cartagena. Ya, tutelas, en sede de tutela, que ordenaron dejar sin efecto las suspensiones de los contratos de trabajo de los trabajadores, porque el juez consideró que era necesario proteger la vida digna, el mínimo vital y el trabajo. Estas demandas, que como les digo tengo conocimiento de 2, fueron interpuestas por una persona natural contra un restaurante, no importa su nombre, y otra que fue interpuesta por el sindicato DOCAR contra algunos hoteles de Cartagena. Ya el juez en sede de tutela ordenó que le restablecieran el contrato de trabajo, es decir, que cesara la suspensión del contrato, que le pagaran los salarios y todo lo que había dejado de percibir durante el tiempo que el trabajador estuvo por fuera. Entonces, es importante atender lo que hay en este momento. Otro tema bien importante que tenemos que abordar, perdón, paso aquí es la terminación de los contratos de trabajo. A ver, es una alternativa para superar esas dificultades de una manera rápida, la cual se encuentra permitido en nuestro ordenamiento laboral.
Sin embargo, veamos que esta terminación del contrato de trabajo pues ha sido creada para tiempos de normalidad, razón por la cual es recomendable replantearla en tiempos de crisis, toda vez que esta no contribuirá ni con la paz social ni con la equidad. Hoy y desde hace 20 días o 30 días o 40 días en el caso del sector del turismo y de hotelería, las empresas pues pueden dar por terminados los contratos de trabajo. ¿Por qué? Por expiración del plazo fijo pactado y hay un preaviso. Por terminación de la obra o la labor para la cual fue contratada. Ya terminó ese contrato. O quizás en el periodo de prueba, aunque hay pues ciertas reservas, porque la Corte Constitucional nos menciona que para hacer efectiva una terminación del contrato de trabajo haciendo uso del periodo de prueba, pues es necesario demostrar la falta de aptitudes o de competencias del trabajador, así que pues hay que mirarlo un poco con lupa. Y también se puede dar por terminados los contratos de trabajo, que es lo que llamamos los despidos injustificados, con el pago de las indemnizaciones, contratos de trabajo a término indefinido, o contratos por duración de la obra, o contratos de trabajo a término fijo que no hayan terminado ni expirado su plazo, pues obviamente se puede despedir. Llama profundamente la atención, y tal como lo veremos más adelante, que los mecanismos de protección al cesante son mayores que la protección a quien se le suspende el contrato de trabajo o se le disminuye su salario. Esta situación ha permitido pensar al trabajador que una buena alternativa está en la determinación del contrato de trabajo con el pago de la indemnización. Pues lo veremos más adelante cuando veamos un poco las medidas que nos ha presentado el gobierno nacional frente a lo laboral. Muy bien, ¿qué más tenemos? Pues acudir al crédito y a los alivios entregados por el gobierno nacional. El gobierno está haciendo lo posible para que las empresas cuenten con alivios financieros y accedan a créditos para el pago de sus nóminas. Sin embargo, es una queja constante por estos días por parte de empresarios colombianos destacados. Podemos mencionar Mario Hernández, Arturo Calle, el mismo presidente de FENALCO, que la banca no está ajustando sus políticas de crédito a la situación actual, toda vez que las líneas de crédito no están llegando a donde deben llegar. ¿A dónde? A las empresas, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas. El acceso no ha estado fácil porque ven a las empresas en alto riesgo. Entonces, pues una de las recomendaciones que ha dado el mismo presidente de FENALCO es que necesitan tener una liquidez inmediata. Se recomienda habilitar a Bancoldex y a Findeter como bancos de primer piso para que tengan un acceso de manera inmediata para el pago de nómina, especialmente para las pymes. Y como lo decía hoy Francisco Suárez en la mañana, ¿cuántas empresas pymes hay en Colombia? El 90% de los trabajadores están allí. Caramba, estamos hablando de la mayoría de las empresas en Colombia que hacen parte de las pequeñas y de las medianas empresas. Por último, ¿qué encontramos? Aquellas empresas que tienen organizaciones sindicales, convenciones colectivas, pactos colectivos. Pues las negociaciones con estas organizaciones sindicales o con el grupo de trabajadores no sindicalizados para la revisión de la convención colectiva y para la disminución de los auxilios o de los beneficios va a permitir grandes beneficios para las partes. Pues el trabajador se podrá sacrificar en lo que le resulta accesorio o subsidiario, mientras que para la empresa va a poder disminuir sus costos para poder acompañar estas medidas en momentos de crisis. ¿Cuáles son esas medidas laborales que tiene hoy el gobierno nacional? La verdad tenemos tres, pero realmente para nosotros los empresarios pues son dos. Uno, el retiro de cesantías para los trabajadores que tuviesen reducción de su jornada, suspensión del contrato o reducción de su salario o de sus auxilios o beneficios. Ellos podrán acceder al fondo para solicitar parte de las cesantías equivalentes hasta la disminución de su ingreso. Fíjese que se trata para aquellos trabajadores que aún conservan el contrato de trabajo, porque si termina el contrato de trabajo, pues ya sabemos que por ley están autorizados para ir al fondo y reclamar la totalidad de las cesantías. Aquí es cuando se suspende el contrato, cuando se disminuye el salario, el ingreso del trabajador, él puede ir al fondo de cesantía y reclamar esa porción mensual en la cual se ha visto afectada por la disminución de su ingreso. En segundo lugar, la protección al cesante. Si bien es una norma que viene del 2013, pues lo que hizo el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional, fue reactivarla y ponerla al servicio del trabajador desvinculado, quien podrá acceder a beneficios económicos y a subsidios. Fíjense lo interesante, aportes a salud y pensiones durante 6 meses,
pago de cuota monetaria del subsidio familiar por 6 meses, asesoría en la búsqueda de trabajo, capacitación para el trabajador y el reconocimiento económico, que esto es nuevo, de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes dividido en los próximos 3 meses. Cuando yo les decía de la terminación que es una opción para el trabajador, pues el trabajador está evaluando y dice, bueno, si me suspenden el contrato de trabajo totalmente, pues no tengo salario, solo tendré seguridad social, pero no tengo nada. Voy al fondo de cesantía, no tengo ahorrado nada porque en enero o en diciembre gasté todo lo que tenía para poder estudiar o para poder remodelar mi casa. Entonces me quedo sin nada. En cambio, si la empresa me despide hoy, me liquida los salarios y las prestaciones sociales debidas al día de hoy. Me entregará la carta para retirar los 2 pesos que me quedan en el fondo de cesantía y podré acudir ante la caja de compensación para ser beneficiario al ser cesante. ¿Con qué beneficiario? Pues con lo que les acabo de comentar. Entonces, ahí hay una cierta paradoja o hay una cierta situación que le hace a uno pensar qué es lo mejor para el trabajador. Y muy bien, como ustedes saben, ya el gobierno lo anunció y ya lo hizo efectivo, subsidios entonces para los trabajadores informales. Hoy en el foro adelantado por semana, que se llamó SOS Laboral, el ministro de Trabajo manifestó la necesidad de presentar alternativas para entregar alivios en materia laboral. Manifestó que prácticamente no hay posibilidad frente a una disminución o descuento de los aportes al SENA o el ICBF, pero está analizando el resto para encontrar un alivio empresarial. Se está estudiando para los independientes el alivio frente al pago de aportes a pensiones y creando mecanismos para apoyar a estos independientes. Señaló el ministro que hoy se iba a reunir desde las 2 de la tarde con la Comisión de Concertación Laboral, porque todas estas medidas que las debe adoptar el Gobierno Nacional, pues tienen que estar previamente concertadas, el Consejo Gremial, la Comisión de Concertación Laboral, con los sindicatos. El Consejo Gremial, por fortuna, ha manifestado un apoyo para mantener los puestos de trabajo en estos momentos de crisis, pero su queja reiterada es que no cuentan con caja porque no hay ventas de manera general. En este sentido, pues el presidente de FENALCO manifestó que hoy la responsabilidad ya no es solo del empleador, es una responsabilidad tripartita. El gobierno debe dar alivios hacia el sector empresarial, hacia el comercio, hacia la industria. Por supuesto, la empresa tiene que dar de su parte y es en lo que estamos en este momento. No despedir, no suspender sin que medie un auxilio o sin una ayuda para el trabajador. Y por supuesto, el apoyo de los trabajadores. Esta responsabilidad tripartita nos permitirá superar esta crisis. Se requieren grandes esfuerzos por parte del Gobierno Nacional, como ya lo mencioné, para que acompañe al empleador en el pago de sus obligaciones. ¿Cuáles son las decisiones empresariales del momento? Pues en este momento, señores, el panorama no resulta ser tan claro para los empleadores, toda vez que a la fecha, pues hemos venido agotando las alternativas ya enunciadas y aún no contamos con suficientes alivios que permitan seguir pagando las obligaciones laborales. Por supuesto, basta ver que entre hoy y mañana, ¿qué nos va a entregar el Gobierno Nacional, según la promesa que nos hizo el ministro hoy y pues el presidente en los últimos días? Al confirmar la prórroga de aislamiento por parte del gobierno y al considerar que esta podría irse hasta el mes de mayo o incluso hasta el mes de junio, conforme lo señaló, lo mencionó la alcaldesa de Bogotá en días pasados, pues se hace necesario que las empresas de manera urgente estudien de fondo el futuro de las mismas. Así las cosas, ¿qué alternativas tenemos? Si nos ubicamos en un 1 de mayo o en un 2 de mayo, porque el primero es festivo, nos ubicamos en un 2 de mayo, y encontramos que hay una prórroga nuevamente a este aislamiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros, empresarios? Pues mantener las alternativas ya señaladas en la medida de lo posible, por supuesto. Pensar en una solicitud de cierre de empresa o pensar en una solicitud de suspensión de actividades hasta por 120 días, pues si bien son solicitudes que están consagradas en la ley laboral y que necesariamente tienen que ser tramitadas ante el Ministerio de Trabajo,
Pues nuestra experiencia es que este procedimiento puede llegar a tardar entre unos 6 u 8 meses. Adicionalmente, pues como todos hemos oído al ministro de Trabajo, pues se creó una fiscalización laboral muy exigente. No entiendo qué es exigente, me imagino que los procesos de fiscalización siempre son exigentes. No sé por qué aquí enfatizó que tendrían que ser muy exigentes, como si los otros no lo eran. Y no veo las posibilidades como asesora laboral que el gobierno nos vaya a autorizar estos procesos, de manera tal que si bien es una alternativa que se encuentra consagrada en nuestra ley, en nuestra legislación laboral, pues también lo es que como empresas tenemos que pensar, ¿y si será fácil llegar a obtener ese permiso? ¿Sí lo voy a lograr? ¿Será que puedo aguantar estos 6 meses, 8 meses y finalmente contar una resolución dándome la negativa a este proceso? Por tanto, una alternativa extrema que las empresas están estudiando es apelar a los planes de retiro voluntario. Es la suscripción de terminaciones de contratos de mutuo acuerdo y actas de transacción para que las partes puedan declararse mutuamente a paz y salvo y disminuir sustancialmente la posibilidad de demandas laborales. Es decir, que las empresas, si definitivamente el músculo financiero no alcanza, si las alternativas ya no existen para esa empresa, pues habrá necesidad de entrar a pensar en planes de retiro voluntario si es que no hay más alivios gubernamentales, si es que ya vemos esto absolutamente crítico o totalmente negro. De manera tal que la invitación sería a mirar un plan de retiro voluntario que sea concertado con los trabajadores, donde se les reconozcan las liquidaciones finales de contrato, donde se les reconozca lo que es el valor de la indemnización, pero pagadero a título de una bonificación o suma transaccional, para que de esta manera, quiero repetir, podamos firmar actas de transacción de común acuerdo con el pago de una bonificación, que la llamaremos en su momento suma transaccional. Señores, por supuesto que siguen vigentes las alternativas ya descritas anteriormente. Sin embargo, las empresas debemos prepararnos para enfrentar la crisis de una manera radical. Hablamos permanentemente de la resiliencia, de reinventarnos, de aprovechar la crisis para permitir a nuestra imaginación crear para superar las dificultades. El tema laboral no es la excepción, y si las empresas no se reinventan, no generarán nuevos planes de negocio, no entenderán la oportunidad que tienen de crecer y de cambiar, y la única alternativa viable con que contarán será la de acabar con la fuerza laboral, con el sustento de miles de trabajadores cuyo único proviene de su salario mensual. Las normas internacionales del trabajo ilustran la conducta que cabría esperar por parte del sector empresarial, encarnan la resiliencia frente al trabajador y son fundamentales en estos momentos. El respeto a los derechos humanos, a la ley, a los principios fundamentales locales e internacionales, pues nos va a permitir construir el tan anhelado trabajo decente, evitar pérdidas de empleo y lograr mantener los niveles de ingreso de los trabajadores, así sea manteniendo los salarios mínimos legales vigentes, así sea manteniendo mínimos auxilios o subsidios para atender, repito, lo mínimo. Necesitaremos unir esfuerzos de todos los empleadores, de todas las empresas, del gobierno y por supuesto de todos los trabajadores para superar esta crisis. Esperamos que el gobierno pueda expedir rápidamente los alivios y soluciones, que los trabajadores tengan la actitud y disposición para concertar, proponer, y las empresas que apelemos a la creatividad, a la búsqueda de fórmulas que nos lleven a la estabilidad laboral para evitar despidos y mantener la paz social. Muchas gracias a todos ustedes.